Buenas noches y bienvenidos a nuestro último programa del día. Nos queda mucha pena despedirnos, pero en este programa vamos a estar recordando todo lo que hemos visto en este tiempo, los temas, las anécdotas y cositas de este estilo. Para ello me acompaña Antonio Melián, él es licenciado en Ciencias Religiosas, orientador y mediador familiar, y Paco Montes de Oca, que él es filósofo y psicólogo. Para mí han sido unos grandísimos compañeros en este programa del día y de entrada pues ya les quiero dar las gracias porque ha sido un disfrute poder compartir con ellos tanta sabiduría, tantas experiencias, tantas historias y vivencias de antaño que por cuestión biográfica pues yo no había vivido y que desconocía, y gracias a ellos pues he estado enterada de todo. Así que muchas gracias. De nada, muchas gracias a nosotros, porque esto ha cambiado mucho, después que tenemos una directora. No sé qué opinas, una mediadora. Y decir que es un programa con enjundia, ha sido un programa con enjundia, un programa serio, un programa trabajando desde la profundidad del ser humano, de la sociedad. Hemos aportado lo mejor que sabemos y queremos, pero lo hemos pasado bien, hemos divertido mucho. De modo que también yo lamento tener que despedirme de un público tan cariñoso y tan objetivo en la escucha y en la atención de este tema. Sí, yo pese a tener una pequeña interrupción por algunos motivos de salud, que afortunadamente están ya recuperados, también van a echar de menos este programa algunas personas que nos veían y nos escuchaban en Buenos Aires, ¿no? Incluso en algún momento lo ponían al público para que lo escucharan, y que muchas de las veces en un principio nos confundían con un programa de Chile por el acento, ¿no? No, es un programa que se llama Al Día, que se emite por TAC Televisión, que está radicado en las Islas Canarias, concretamente en Las Palmas, ¿no? Y sí, yo confirmo y ratifico lo que estaba diciendo ahora Antonio. Yo lo he pasado muy bien. Es decir, lo he pasado muy bien. He venido a disfrutar, a gozar. Hemos tocado muchos palos, estamos en muchos puntos, desde el punto de vista social, psicológico, pedagógico, científico, literario, incluso histórico. Teológico. Sí, también. Está ahí, ¿no? Yo lo tengo archivado. Tengo una carpeta donde están archivados todos los programas que hemos ido emitiendo, en los que hemos intentado aportar nuestro modesto conocimiento y nuestra experiencia a muchos temas que implican y que, digamos, tienen que ver y se relacionan y que afectan ya que hablamos el día pasado, a la canaridad. Y no solamente a la canaridad, sino a la mundialidad. Porque al fin y al cabo, es decir, si este programa lo ven en Buenos Aires, o lo ven en Ecuador, en Chile y en La Habana, pues hablo sobre todo del habla hispana, ¿no? O también lo ven en algunos puntos de la España peninsular, ¿no? Pues hemos intentado pasarlo bien y aportar conocimiento, que es la palabra, conocimiento y experiencia a los diferentes temas que afectan a cualquiera de nuestros queridos y queridas telespectadores. Bueno, para mí ha sido, pues como les comentaba, ¿no?, al principio de este programa, un regalo el tener tanta sabiduría a mi lado, no solo por la experiencia, sino además por todo ese bagaje profesional que ellos tienen. Entonces, en ese sentido, pues como bien decías, Paco, hemos trabajado pues pedagógico, psicopedagógico, psicológico, teológico, social, y desde ahí pues intentado dar nuestra experiencia, nuestros conocimientos, que sobre todo yo creo que los tres hemos intentado siempre tener un lenguaje lo más llano posible para poder llegar a todos ustedes de una manera pues sencilla, intentando términos incluso científicos poderlos hacer un poquito más fáciles de entender, porque no sabemos, ¿no?, al otro lado quienes nos están escuchando, y queremos llegar a todos ustedes a que realmente esto les suene, les sirva
pues que nuestra intención también siempre ha sido que después de escucharnos pues haya ahí alguna luz que se encienda, ¿no? Y digan, oye, pues es verdad, esto que se dijo, voy a llamar a no sé quién, o esto que se comentó, pues voy a mover este otro hilo, y que algo se haya movido en ustedes, o incluso que se hayan también, nos hayan criticado, ¿no? También ahí hay un movimiento que también es interesante, de, oye, pues yo no estoy de acuerdo con esto que dicen, o no estoy del todo... Pues todo lo contrario, opino yo, pues ya hay un movimiento, ¿no? Los hemos que estamos vivos realmente. Hubo una crítica que nos hicieron una vez, una crítica, pero bien, a lo mejor constructiva. Chacho, pero mire, Chacho, perdón por la expresión, esta, es que ustedes no, yo pensaba que ustedes no hablan de política. Digo, no hablan de política. Puede haber, porque el hombre es un ser político, como decía Aristóteles, ¿no? En la polis, ¿no? Pensaban que la mejor eran diferentes. No, estamos hablando de temas importantes que afectan y que implican a la mayoría de la gente, ¿no? Y que tienen que ver con el humanismo, con la cultura, con la filosofía, con la psicología, con la teología. Y ellos decían, no, es que pensaba que era una tertulia de políticos. No, podemos criticar a ciertos modos de hacer política, pero no como políticos, sino como tertulianos y como observadores de las realidades. Y si hemos hecho alguna crítica, alguna ideología, es porque lleva razón, porque hay que hacerla en algún momento, ¿no? Pero no representamos a ninguna corriente política al uso, por lo menos. Bueno, que eso también ha sido un poco difícil en el sentido de, bueno, no tanto, pero quiero decir, intentar ser lo más objetivos, imparciales posibles con cada uno de los temas, ¿no? Por lo menos lo hemos intentado, esperamos haberlo conseguido, pero que en alguna ocasión a lo mejor tenemos opinión muy clara, pero que para ustedes hemos querido siempre tratarla con la mayor objetividad posible y sin infiltrarnos tanto ahí en política, en teología y demás, que pueden ser temas como más controvertidos. Sí, no, yo estoy contento porque aludiendo al comportamiento canario en tertulias y demás, si tenemos algo que aportar, hablamos, y no pasamos, que no pasa nada. Otro caso que quiero ponderar es la seriedad con que se ha tratado los temas que tú has hundado también en este paso. Y tercero, esa alegría que nos da las cosas bien hechas y que nos da la satisfacción de haberle aclarado temas a gente que a lo mejor no lo tenían tan estudiado o tan reflexionado como lo hemos tenido que hacer nosotros, incluso por imposición profesional. O sea, oye, prepárate algo sobre tal cosa, prepárate algo sobre tal otra, vas a dar una charla sobre... Y entonces tomas todos esos resultados. Eso yo te auguro que tú vas a ser sabia mucho antes que nosotros, porque como lo que te dedicas es a consultas y a charlas masivas, masivas. Sí, es que no que pagues más, sino IVA no significa... Sin masa, sí. No, de masa. Vale, entonces estoy contento, lamento que se vaya, pero todo es terrenal y todo es fungible. El tema, es decir, agradecemos a Arminda la diferencia de decir que se ha aprendido nosotros, ¿no? Lo único que puede haber aprendido nosotros es las pequeñas historias de nuestra infancia que compartimos, ¿no? Y en cuanto al lenguaje, la historia, la familia, los padres, la familia de antes, los juegos, en fin, cómo era la vida de antes, que también es un acopio, ¿no? Es historia, y es historia de nuestro pueblo, además, de nuestro pueblo canario, pero que también irradia, porque los temas que tocamos cuando hablamos de teología, de filosofía, de psicología, de psicopedagogía, del cerebro, hemos tocado muchos temas del cerebro, en los que tú has participado y lo has hecho de forma docta, ¿no? O sea, afecta a la gente en general, y en algún momento, yo sí, ahora hace unos meses, en meses anteriores, sí me he encontrado con alguien que dice, hombre, los escuché, y sí, y de verdad que me gustó porque tocaron temas científicos y pedagógicos y psicopedagógicos y filosóficos que puede uno
hablamos incluso de los libros, del tema de la lectura, la importancia de la lectura, y que también desde aquí volvemos a insistir, la lectura, el libro, la instrucción como elemento de aprendizaje y de imaginación incluso, ¿no? Y perdona, Paco, claro, precisamente por lo del cerebro, si vieras cuántas redes neuronales se activan en el cerebro cuando se lee, aprovecho por ejemplo, y lo comento, pero se activan como 5 o 6 áreas y redes neuronales diferentes simplemente a la hora de leer, uno para decodificar, otro para la articulación, otro para el significado de la palabra, otro, así con cada uno de esos, ¿no? Entonces aprovecho la coletilla. Está muy bien que lo plantees, porque es una de las cosas que también y creo que hemos dedicado un problema al libro también, a la lectura, ¿no? Seguro, ¿no? Y que hoy día es muy difícil, porque incluso entre los jóvenes, yo recuerdo en algunas charlas que daban en algún instituto, ¿no? Para gente de primero de bachiller, y yo preguntaba, a ver, que levante la mano quién ha leído el último libro y que diga el título. Se van a reír. Están con el móvil, están obsesionados. Y hay algunos estudios que hablan, por ejemplo, de que los niños son incapaces, estos escolares nuevos a veces son incapaces de concentrarse por más de 60 minutos, no se concentran. Y los adultos más de 3 minutos, porque también están dispersos, también están entonces, fíjense ustedes, el móvil. El móvil tiene sus cualidades y su funcionalidad, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que estamos exageradamente mediatizados por las redes y por el móvil, por el plasma, que al fin y al cabo es una cosa fría, ¿sí? que te comunica con medio mundo. Pero tristemente, y pruebas científicas y encuestas hechas por sesudos científicos hay, que los jóvenes están menos comunicados que nunca y sufren de la soledad, pese a estar comunicados con medio mundo, ¿no? con internet. Luego, y es esto, ¿no? Y ocurre que antes éramos capaces de ver 1 hora entera de una charla o media hora y tal, y ahora ya cuando pasan los 3 minutos ya te vas mirando cuánto queda y le das hacia adelante, ¿no? Y los jóvenes que están acostumbrados a ver TikTok, que son poquito tiempo, pues necesitan de ese estímulo que realmente no es una necesidad, es una necesidad creada. Y bueno, lo que ya hemos hablado aquí, y que ha sido uno de nuestros temas estrella, que son las nuevas tecnologías y el daño que hacen en el cerebro, ¿no? Sí, yo creo que de eso hemos también hablado bastante, porque es algo que preocupa no solo a nivel social, psicológico, cultural. Ahí hay mucha tela que cortar. Hay un síntoma también que brevemente recuerdo las famosas pruebas de madurez que se hacían para pasar del preu de antes a la universidad. Las pruebas de madurez que consistían en la traducción de un idioma moderno, inglés o francés en aquella época, una traducción del latín o del griego, cosa totalmente olvidada hoy, como lenguas muertas. ¿De qué? ¿Qué son lenguas muertas? El griego es una lengua muerta y el latín cuando estamos reviviendo cada día cada palabra que tiene su origen en el griego y en el latín, y el resumen de una conferencia que daba un profesor, resumir, que hoy no lo saben resumir. Habla, o sea, tienes capacidad, y eso también es verdad que, por ejemplo, los que estuvimos algunos años, y Antonio más que yo, en el seminario, nos dieron esa capacidad de síntesis, de resumir, de compendiar, de captar el sentido general. La esencia. Sí, de verdad. Y eso hoy con las redes se ha perdido, y yo no sé, y sería una habilidad, y tú que eres psicopedagoga y trabajas en el tema, una habilidad a fomentar en los colegios a los chicos y a las chicas en cualquier edad de su etapa escolar. Sí, hemos tratado temas enjundiosos, ¿no? No dejemos la educación por etapas de los niños, eso se ha trillado, creo que ha podido dar muchísima luz a padres y madres que a veces se desorientan con los problemas propios de la edad, propios de la etapa, que hay que no potenciar, pero dejar hacer.
para que el niño crezca libre, vaya él mismo discerniendo lo que está bien y lo que está mal, y vaya corrigiendo en función de su estabilidad emocional, no de la imposición del mayor. Entonces, esto ha sido deslumbrante en ese aspecto, para mí, lo digo con toda sinceridad. A lo mejor afecta a la humildad, pero no lo creo, no tiene que ver. Pero nos sentimos orgullosos de ese paseo cotidiano por las etapas de los niños, ver cuáles son las cualidades, desechar aquello, si ahora hace esto, ¿cómo será mañana? Lo hemos desechado porque eso no va a pasar. El mantener el tipo frente a una adolescencia que se plantea bruscamente en planteamientos que a ellos les parecen lógicos, que a nosotros nos parece irreal. Ese casar tu sentimiento y tu opinión con la nuestra, ir caminando juntos, no romper el diálogo a cogotazo. O sea que todo esto yo creo que se trabajó y se trabajó bien. Sí, y lo hemos trabajado desde diferentes ópticas, ¿no? En la que un poco representamos el tema educativo, ¿no? Y de hecho se han dado consejos y orientaciones basadas en la ciencia y en los adelantos científicos, a nivel pedagógico, a nivel filosófico, a nivel teológico, incluso a nivel lo que tú antes comentabas. En algún momento hemos tocado temas que tienen que ver con la educación y hemos explicado su razón de ser en los aspectos que afectan al cerebro humano, que es al fin y al cabo de donde parte todo el comportamiento, ¿no? Y hemos insistido mucho en el famoso adagio que estaba en el frontispicio de los ilustradores del siglo XVIII en Francia, ¿no? Sapere aude, atrévete a pensar. Esta frase que le hemos aplicado a la infancia, a la educación, incluso hasta la política, ¿no? Atrévanse a pensar, a ser críticos, tener un pensamiento crítico, a no tragarse todo, que es lo que está pasando hoy, desgraciadamente, ¿no? Atreverse a pensar es discernir entre lo correcto, lo no correcto, lo que conviene y lo que no conviene, y no dejarse llevar de una obediencia bovina, ¿no? Como si fuesen ovejas. Y entonces lo que predican los medios de comunicación, algunos por supuesto que son funestos, ¿no? Incluso a veces lo que predican y lo que obnubilan o intentan cautivar ciertos políticos con un nivel de empatía e incluso de cultura y de intelectualidad mínimo, ¿no? Pero claro, es la simpleza a la que estamos sometidos, ¿no? Lo simple, lo inmediato y lo fácil. Desde luego. Yo ahí también quería comentar pues el trabajo que se ha hecho detrás, ¿no? Entre bambalinas, ya no solo nuestros compañeros de cámara, realización, todo eso que es precioso, sino también incluso el trabajo nuestro de estar en casa trabajando este tema, oye, qué tema de al día queremos llevar, qué cosas están pasando al día para poder tratar. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? De investigar para que la información que les traemos aquí sea lo más actualizada, lo más veraz posible y, como ya les digo, también lo más objetivo posible. Entonces eso también ha habido detrás un trabajo, al margen de que después aquí sale debate, salen temas, salen ideas que a lo mejor en un previo no se pensaron, pero que son fruto también de todo el trabajo que se ha hecho en casa. Entonces, sí, que sepan que claro, no solo es este trabajo aquí, de este tiempo con ustedes, sino que previo claro, también hemos estado en coordinación, en colaboración, pues pensando en ustedes, en qué les pueda gustar. Y por supuesto también fomentado por la dirección de esta televisión, José Luis López, ¿no? Es decir, que nos ha dado total libertad para tocar cualquier tema, sí, y somos responsables de lo que decimos, ¿no? Y que se comparte con la dirección, pues, los temas que vamos a tocar cada día, vamos a tocar este tema, este otro y otro, total libertad, y por supuesto el propio origen que antes se llamaba tiempo presente, y ahora se llamaba el día, ¿no? Que también se origina en esta televisión, es una televisión que no es poquita cosa,
porque en cierto modo trabaja y fomenta e impulsa temas que normalmente las televisiones generalistas no tocan, ¿no? Todos metidos en la farándula y en otros temas, todo es política y todo es farándula y televisión basura, ¿no? Creo yo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos en este último programa del día en el que, bueno, estamos contando pequeñas anécdotas, pues temas que hemos tratado, un poco lo que pasa detrás de las bambalinas, y en esto vamos a continuar. Antonio. Sí, no, yo quería decir de nuestro director que es una persona excepcional en el sentido de que nos deja hablar de lo que él quiere que hablemos, o sea, que es fenomenal. Es una persona entrañable, de vez en cuando nos invita a una copa, una comida, o sea, estamos a gusto aquí en este programa. No nos queremos ir, podríamos celebrar una protesta y salir con pancartas a la calle, queremos volver al día, y nos dirán locos, pero no importa. Pero esto significa que este exabrupto, significa la magua que nos queda este programa. Lo de la magua es para alegrarle el oído a Paco, sí, que le gustan mucho las palabras canarias, sí, y hay que sacarle que esta magua
viene de Portugal, que también Sí. tiene incidencia no solamente arquitectónica, sino en el propio lenguaje de esto de Portugal. A quien consideramos vecinos, amigos, y ahora más que nunca, porque la televisión nos está poniendo al lado de Portugal, España, que podíamos nadando llegar a España. No sé para qué ponen Vinter aquí, cuando a nado llega, o en un cayuco de estos de Ahora. si llegas a la parte sur de Portugal, pides permiso para pasar a España y ya está. O sea que no lo entiendo, yo no lo entiendo. Nos alegra mucho este humor que tenemos para reírnos de la propia realidad. Pero Canarias tiene su sitio y hay que reivindicarlo. Máxime cuando el ministro Jerónimo Saavedra, el ministro de Educación, luego fue de Cultura, me pareció, hizo un decreto donde mandaba a las televisiones a situar las Canarias donde estaban. Si tenían que bajar la lámpara esta, ¿cómo se llama? La cámara, que la bajen, pero donde estamos, porque se pierde la idiosincrasia. Aquella señorita culta, actriz, ¿cómo se llama ahora? Las influencers, que anuló una intervención en Canarias porque se había equivocado, creí que Canarias estaba al lado de Portugal y llegaba, podía ir en el día y venir, o de Mallorca. y no vino a... Sí, a mí me pasó también que de Barcelona, digo, mire, que no me ha llegado el pedido, que esto es urgente, que lo he pedido así. Dice, mire, no se preocupe, mañana sale un barco a Melilla y de paso para abajo se lo dejamos, porque claro, estaba las Islas Canarias en el Mediterráneo, Claro. en un recuadro, de acuerdo, pero en el Mediterráneo. Y de paso el barco me dejaba el pedido. Y hay personas que preguntaban que digo, cómo, usted viene caminando, que cómo saltábamos la barrera blanca esa, la pared esa blanca, que cómo la saltábamos. En serio, esto es literal. No. O sea, tú recuerdas que antiguamente se veía el mapa y hay un recuadro para que esté más cerca, como queriendo decir, esa no es la ubicación geográfica, Claro, sino vale, más abajo, ¿no? Sí. Y entonces había chicos peninsulares que nos decían, pero ¿y cómo saltan ustedes esa barrera blanca? Porque no se daban cuenta que realmente el recuadro lo que indicaba era que no era ahí donde estaba ubicado. No que fuera real que hubiese un recuadro. Yo recuerdo un mes que estuve yo cuando estaba yo en primer año de la universidad, a través precisamente del SUT, del Servicio del Trabajo del SEO. En esto también quiero hacer un recuerdo cariñoso a Hilario Sánchez, ¿no? Que acaba de morir. No sé cómo se llamaba Hilario. Sí. Y que cuando estaba en un pueblo yo de Teruel explicando, porque fue una especie de Hilario Esteve, en una especie de campaña de alfabetización cultural, y por las tardes yo me reunía con un grupo de personas mayores y me llegaron hablo del año 70, 71, y llegaron a preguntar que si era verdad lo que había escuchado, que nosotros teníamos que protegernos de los indios, de los guanches indios canarios, porque venían con flechas desde las montañas, ¿no? Ya no es el año 30, el año 70 y pico, ya con plena. Quiero decir que esto viene a cuento de lo que estamos comentando, de la situación geográfica y física de las Islas Canarias. Pero sí quería también hacer una mínima mención a la televisión educativa. La televisión tiene, como decía Marcel McLuhan, es un medio frío en contra del medio caliente que era la radio. Porque la radio tú imaginas la magia de la radio, la palabra, y te imaginas todo el entorno, todo el ambiente, el fútbol. Todos los partidos de fútbol. Exacto. Tenías que saber por dónde iba. Claro, lo dejas aquí y la televisión te lo da todo hecho. Bueno, pues esta televisión pues ha cumplido las funciones que tradicionalmente se dicen de informar, de entretener, de informar y de orientar, ¿no? Pero en ese aspecto, pues de una u otra forma, y está ahí, y lo tenemos en una carpeta, y está en internet para que cualquier que domina el español, el castellano, pues lo pueda escuchar y ver en cualquier parte del mundo, ¿no? Y en ese sentido esta televisión ha cumplido esa función,
Y concretamente este programa, donde incluso a veces hemos tenido pequeñas discrepancias sobre algunos asuntos y demás, pero son asuntos científicos, técnicos, psicológicos, filosóficos, trascendentales, filosóficos, teológicos, que incluso también sería conveniente hacer una mención a Antonio Melián, puesto que le da una visión teológica, religiosa, que algún papa como Juan Pablo II condenaría firmemente, porque entronca un poco con la famosa teoría de la revelación. San Juan Pablo Sí, II. santo, sí. El que cercenó y el que recriminó al famoso nicaragüense por ser una persona abierta y demás. Al cardenal. Al cardenal se llamaba, ¿no? Cardenal de apellido. Ministro de Cultura, Ministro de Cultura. del sandinismo, cuando el sandinismo era puro. Era de verdad, era bueno, sí. Era puro. Sí. Hoy, No, hoy sí, hasta yo me enfado. Todo. Y ahora Sí, ya es sí. una dictadura pura y dura, Pura y dura, como uno más. Pero había una imagen de Juan Pablo II errónea, ¿no? Que era un hombre, era un hombre conservador hasta la médula, ¿no? Sí, sí, Y que va, por supuesto, y cuando que por cierto, una de las cosas que se decía es que todas las semanas le venía el salmón de Teruel, de Noruega, le venía el salmón con un importe de 300 o 400 mil pesetas semanales, ¿no? O sea, un tipo que vivía muy bien, ¿no? Vivía bien, ¿no? Y yo, ¿no? Con todo mi respeto, pero no, yo para mí no es, que por cierto tiene aquí un parque, ¿no? Un parque muy bonito, ¿no? No sé qué ha hecho Juan Pablo II por Canarias, ¿no? ¿Quién? Juan Pablo II tiene un parque aquí muy bonito. Sí, Josefa. No sé quién lo puso, lo Sí, pondría. Josefa. Claro, viva el catolicismo tradicional, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que también sería un tema a hablar también de la historia del callejero de Canarias, ¿no? Que al fin y al cabo el callejero es una semblanza de la historia. El callejero de una isla, de una ciudad, significa la semblanza de una historia de esa isla o de esa ciudad, con los diferentes personajes. Y a veces tú te encuentras el nombre de una calle con un nombre, y bueno, ¿y este hombre qué ha hecho? Por la ciencia, por la filosofía y por Canarias. Yo recuerdo que hubo un enfado grande con la calle Fernando Bueno Arteme, que justo fue el que nos traicionó, Sí, a decirlo, ¿verdad? entre comillas. Sí, Y sí, había El mucha padre gente que de decía, Arminda. no entiendo. El verdadero padre Es de verdad, Arminda. sí, sí. verdadero. El Sí. verdadero padre de Arminda, Fernando Bueno Arteme. Sí, antes se llama Artemis Semidán. Sí, Y eso yo es sé, cierto. Arminda Pero Semidán por tampoco decir- suena mal. Es que Arminda es princesa guanche, ¿eh? Claro. Preciosa. Que por lo visto No la Arminda en sí, que esto es algo que me enteré el otro día y me quedé alucinada, es un título nobiliario. Arminda significa princesa, por lo visto, en sí. Sí, qué bonito, ¿eh? Así que nada, chicos, aprendan a tratar, Que que tienen estaría- aquí una princesa. Un poco tarde, ¿no? Porque podíamos haber traído la corona de la princesa. Claro, pero mira, ya tengo hasta el trono. Y ¿eh? celebrar Ya. lo que es lo que nos interesa. Lo que procede, ¿no? Que estaba en el cenobio de Valerón, que no era un cenobio, ¿eh? Era un lugar para almacenar cereales, no era, Es verdad. se hablaba de las vírgenes, Sí, no, sí, de sí. vírgenes no. Era un lugar exacto, era como una despensa, ¿no? de una despensa, pero Claro. No se veía del mar y ellos sí veían el barranco. lo ven de ahí, ¿no? Y de ahí oteaban cuando venían los castellanos. Claro, los entraban por el extremeños. barranco, que era Sí, lo sí. más cómodo. Claro. Y entonces allí los esperaban. Y que decían que venían no eran los españoles, ¿eh? Eran castellanos, extremeños y andaluces, porque todavía en aquel momento España prácticamente no existía. Estaba El reino de Aragón, el reino de Valencia, Castilla y León, es decir, España del siglo XV, XVI para acá. Y claro, efectivamente, lo decía por el tema de las arimaguadas, ¿no? Ajá. O sea que vos serás la princesa de las arimaguadas, ¿no? Arminda, ¿no? Que por cierto, yo tenía un piso hasta que me casé en el edificio Arminda que está aquí. Ajá, sí, sí. Y era muy lindo, ¿no? El piso Ahí del tu infierno. veneración a Arminda, vale. Bueno, yo con respecto al programa Al Día, sí quiero decir que se ve que ha sido como un organismo vivo, que ha crecido, se ha desarrollado, ha tenido sus variantes y ahora pues ya toca pasar a mejor vida, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, en ese sentido, creo que orgullosos de que haya seguido ese proceso vivo, ¿no? A veces ya cuando se eterniza algo que no tiene mucho sentido,
pues ya se convierte más bien como, voy a decir algo feo, como en un muerto viviente, ¿no? Algo de esto. Entonces más vale morir con dignidad. Y bueno, sobre todo de verdad creo que ha sido un proceso vivo. De hecho, cuando yo llegué, era Paco el que estaba sentado aquí en el centro, el director, cómo eso se ha ido transformando poquito a poco, también por cuestiones del día a día, ¿no? Paco tuvo que ausentarse durante unos días y bueno, ahí continuamos Antonio y yo, siempre conectados en la medida de lo posible con Paco. Y fíjense las cosas de la vida, que no sé muy bien en qué momento llegué yo a este lugar en el que soy yo la directora del programa. Algo que nunca me esperé cuando llegué a esta casa. ¿Y no le has preguntado a José Luis qué pasó? Tenía que preguntarle. Pero ¿para qué bueno, tenemos un director? Me ha parecido interesante Bienvenido. dentro de las características, dentro de las situaciones, de las cosas que nos han pasado aquí en este programa de Al Día, pues ha sido este tipo de cosas, ¿no? De cómo hemos ido variando incluso los puestos, las situaciones, como Paco ha regresado y eso ha sido una alegría también, ¿no? Y tú le has dado luz a este programa, le has dado luz. Es la luminosidad de sabiduría y también de belleza, porque no tampoco quiero halagarte, pero es verdad, es cierto, sobre todo como yo me fío mucho de mi querida hija que vive en Buenos Aires. Papi, qué guapa esa chica. Bueno, vale, gracias por la tibia. Claro. ¿Tú qué te crees? Dice, tú le tienes que decir, ¿tú qué te crees? Bueno, yo lo que me estoy pensando a mí es que esto es un programa, y nos ha dicho, democrático. Fue director del programa Paco, fui director del programa Antonio, y eres director del programa Arminda. Y si hubiera un cuarto, también lo hubiese sido. O sea que tienes democrático, razón, Antonio, que te dejé por en medio, pero tienes razón que cuando se fue Paco continuaste tú como director del programa. Es verdad que tenía yo la conciencia de tertuliana. En situación de normalidad, aquí todos sabemos dirigir, todos nos hemos enfrentado a una cámara, quien más, quien menos, de una forma o de la otra. Entonces, no nos faltan palabras, porque tenemos una cultura media alta, tirando sobresaliente, y no sabemos expresar bien. Tenemos un feeling con la gente que sin verla, que a mí me da mucha pena no verle, llegamos, nos ponemos en su lugar imaginativamente, y lo que hablamos no lo hablamos para autoescucharnos, ni para que nos escuche alguien que nos pueda contratar para algo mejor, sino que nos escuche aquellas personas que se están interrogando lo que nosotros ya hemos estudiado. Entonces simplemente lo ponemos en común, se lo aportamos a ellos sin imponerlo, diciéndoles, sería bueno que hicieras esto, sería bueno que pensaras, sería bueno que no te apegaras tanto a los medios de comunicación ni a la información que pueden dar las fake news, las mentiras informativas. Falsas, sí. O sea, hemos ayudado a la gente a salir del ostracismo, del borreguismo, de tener conciencia crítica, como decía y reivindicabas tú antes, y ayudarles a pensar que el que piensa es humano. Muy bien. Pues nada, terminamos con esta segunda parte del programa y nos vemos en una tercera. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35%
de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Bueno, bienvenidos a nuestro último tramo del programa, de nuestro último, valga la redundancia, programa del día, en el que estamos compartiendo con ustedes pues cómo ha sido este camino, cómo ha sido el llevar los programas del día, qué es lo que ha habido entre bambalinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, continuamos hablando sobre ello. Si te parece. ¿Y por qué al día? Pues al día porque intentamos tocar temas a veces que están relacionados con la actualidad. Una actualidad relacionada con la cultura, con las humanidades, con la filosofía, con la teología, con la iglesia también, evidentemente, con diferentes aspectos, con la religión en definitiva, que nos retrotrae también a la memoria, a lo que ha sido. Hemos hablado muchísimo de la historia de Canarias, ¿no? Del sentido de ser canario en diferentes programas, del lenguaje, de la lengua, de la familia, de las madres. Es decir, es un poco, nosotros mismos nos ponemos al día. Y nos ponemos al día, también tú antes lo decías, en las bambalinas, documentándonos sobre aquellos temas que luego vamos a hablar. No quiero hablar siempre de memoria, ¿no? Sino con cierta enjundia, como decía también antes Antonio, ¿no? Con cierta preparación que no lo deje en ridículo, ¿no? Y por supuesto, errare humanum est. Nos podemos equivocar porque somos humanos. Y también aceptamos y reivindicamos nuestra condición de equivocarnos y de errar, que no pasa nada. Yo acepto haberme equivocado muchas veces, no pasa nada. Acepto eso totalmente, no me crea ningún trauma ni ningún problema serio el equivocarme. ¿Y qué? El problema desde chiquitito, chiquitito mis hijos, decía continuamente, mira, perdona, me he equivocado, ¿no? Siento perdón, y ya está, no pasa nada. No volverá a ocurrir. Bueno, no toquemos ese tema porque entonces ya me hizo, ¿eh? Ya entonces sale que mi flor. Sonó, sale entonces ya mi furia, ¿no? No quiero. Vale. Bueno, recordar también que hemos respetado las opiniones de los demás, que yo recuerde, aquí no ha habido disensiones, pero no ha habido discusiones, sobre todo esas estúpidas que llegan a nada, ¿no?
sino a incomodarnos o a distanciarnos cuando lo que se pretende no es una unidad de principio y por lo menos una unidad de acuerdo que con los matices que vamos añadiendo cuando nos toca hablar, se perfecciona de alguna manera el pensamiento que alguien ha iniciado, porque esto es como una pelota, una bola que se va creciendo, pero con el enriquecimiento de todo, no alguien que le da la patada a la bola y rompe la nieve y entonces se acaba el juego. Recordar que tuvimos bastantes programas con un agnóstico muy famoso, muy preparado, científicamente válido, y mi recuerdo me evoca a un WhatsApp que le envío tiempos después de haberse ido, y le daba mis felicitaciones, ¿no? Y que, aunque no coincidíamos en la finalidad del tiempo, sí, porque el mío era escatológico, el de él era finalista, le deseaba pues su cumpleaños mayor y que siguiera enriqueciendo a este mundo que tanto necesidad tenía de su sabiduría y de su saber hacer. Él me contesta que uno de los dos tiene que estar equivocado, o la naturaleza o Dios, porque empezamos a crecer, a madurar, a estudiar, a reflexionar, a madurar todo lo que vamos hasta que llegamos prácticamente a sabios. Y cuando llegamos a sabios, inescrutable, atrozmente y tal, desaparecemos. Dice, ¿esto es un error de la naturaleza, digo yo, o es un error divino, dice tú? Y entonces, fíjate qué reflexión más escatológica ha hecho un hombre antropológicamente en la oposición total del pensamiento. Cómo lo hemos sabido aglutinar y cómo sus intervenciones siempre fueron positivas, valoradas y enriquecidas con nuestra participación. No sé si estás de acuerdo, Paco. Sí, totalmente. ¿Sabes sí. de quién hablo? Sí. Vale. Sí, muy bien. No sé si hay que nombrarlo o... No, puedes nombrar perfectamente, ¿no? Bien. Pero que eso, ya que estás hablando de naturaleza y Dios, y eso me interesa, porque me falta un programa. El director no lo va a dejar, pues ya es el último, ¿no? Pero me falta un tema que tocar. El tema de la maldad. La maldad del ser humano. ¿De dónde proviene? ¿Por qué? Desde el punto de vista psicológico, psicopatológico y hasta divino, ¿no? El Papa, el actual Francisco, sentado en una silla en el campo de exterminio de Dachau, que yo conozco, exterminio nazi, yo estuve allí, cerca de Múnich, ¿no? Pensando y dijo: Dios, ¿por qué has permitido esto? ¿No? Ya, diciendo, incluso ya creándose la duda de que por qué Dios, cómo es posible, ¿no? Claro, hay religiones que lo interpretan por... hay religiones que lo han resuelto fácilmente. Hay dioses malos y buenos. Entonces ya está. Claro. La religión católica tradicionalmente, y Antonio sabe más que yo de eso, el libre albedrío, ¿no? Pero vamos, es que me vino a la mente ahora de un tema a tocar sin embargo, Paco, yo tengo la cosa de que en algún programa sí que hemos hecho algún apunte. ¿Seguro? Sí, y estabas tú de director. Seguro. Yo recuerdo que hubo uno de los programas, ¿tú te acuerdas, Antonio? Que sí que hablamos de la maldad un poco, porque recuerdo de traerlo a nivel psicopedagógico, qué pasaba ahí en el cerebro del niño. Sí, que preguntábamos si era maldad o limitación. Que es lo que tú has hecho con el matiz. Claro, con el matiz. Claro, que puede, claro. Sí, puede ser, claro, porque... Como que al principio en el niño era más una inmadurez, pero que había que echarle una mano en ir, ¿no? Como autocontrolándose esa parte, pero que ya en el adulto, pues a veces había una conciencia. Claro, y el malo que nos inculcaron de chico, ¿no? El malo, los chiquillos ruines, éramos los niños, porque los malos eran los que van al infierno, al carajo, ya está. Y los buenos eran los buenos, desde el punto de vista, digamos... Y los que tenían dos coronillas.
Sí, Eso era el remolino. el remolino. El remolino. Eran 2 remolinos, ya sabíamos lo que era capaz. Oye, ¿verdad? El remolino era... estaba el indicador de maldad o bondad. Y aquí tienes otro dato histórico nuestro. En los niños. En los niños, los remolinos, es ruin. Era ruin. Ya estaba predeterminado genéticamente por los remolinos de la... Era ruin. La palabra era ruin. Ruin. Mira, yo con respecto a la anécdota la tengo, pero de Ratzinger. Sí. Uno de los mejores teólogos que ha tenido la Iglesia Católica. Va a ese Auschwitz, me suena más. Posiblemente sean 2 anécdotas muy parecidas. Sí. Y entonces él baja la cabeza, está dando como buen alemán, dándole muchas vueltas, es alemán, sí. dándole vueltas y tal, y levanta la cabeza y dice: ¿dónde estabas, Dios, en estos momentos? Eso es. Terrible, ¿eh? Es verdad. Terrible, porque es tan misterioso esta frase como la de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo es que Dios, Cristo en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces, o Jesús común, o le han entendido mal los transcriptores de las palabras de la cruz, del Evangelio, en este caso concreto, o Jesús se pone en el lugar del humano impotente, ¿no? Porque eso es contradictorio. Un Dios le pregunta a Dios, porque es un solo el Dios: Dios mío, tremendo Dios también, mío, tremendo. ¿por qué me has abandonado? Qué misterio, qué maravilla. Al igual que la otra. Y ahora se me olvidó la otra, pero sí me aparece. Que ya se lo planteó, se lo planteó a sí mismo San Agustín. San Agustín ya dijo, estaba obsesionado por el mal. ¿De dónde viene el mal del mundo? Claro. Claro, que serían los malos, ¿no? Los malos. Claro, hay una maldad, digamos, que está incrustada en el cerebro cuando es un psicópata, ¿no? Que es mal. Pero también hay malos, hay otra maldad en aquellos que roban, en los que defraudan Hacienda, en los que no creen en la justicia social. También son malos, también son malos, porque la definición de maldad es hacer daño. Y cuando uno de estos sinvergüenzas se apropian o saquean las instituciones públicas en su propio provecho, sean políticos, sean empresarios, están dañando al otro, ¿no? Entonces, esos son también malos, son maldad. Y ahí, y luego malos por antonomasia, políticamente hablando, el siglo XX de los siglos más malignos de toda la historia de la humanidad, malos a rabiar, criminales, dictadores como Stalin, como Hitler, como todos los dictadores sudamericanos, muy bien narrados por Vargas Llosa y por Miguel Ángel Asturias, que hablan que hablan de los dictadores auténticos. Esos son gente mala, ¿no? Y nos preguntamos, ¿esta gente mala no tendrá un castigo en el más allá? Y retomamos uno de los programas que tuvimos. Señor licenciado, doctor en ciencias religiosas, esta gente mala va a tener el mismo premio que una madre abnegada que se dedica a sus hijos y que es honrada y que es humilde. Te cuento la parábola del rico Paulón. Los pobres comían de lo que caía de la mesa y ellos los dejaban entrar a cogerlo. Muere. Y muere y está en una situación muy desagradable para él. Quizá no era tan grave, pero como a él lo removieron de su posición, ¿cómo se dice ahora? De confort. Su área de confort, de su zona de confort. O su zona de confort. Y entonces pues, ya está extrañado, y como no soporta la contradicción ni que le hagan daño a él hace todo lo que pueda. Ve a Abraham allá enfrente con el pobre que iba, el pobre Lázaro. Era un mendicante que iba y era los que se ponían en la puerta cuando organizaba banquetes. Dile a Abraham que le diga a Lázaro que baje y le diga a mis hermanos que no sigan haciendo el mal. Claro. O sea,
mal si nos fijamos de que nosotros somos materia, nos vamos a transformar. A mí me desagradaría que me transformaran en un bólido. No me gustaría, ni un avión. No, coño, yo quiero ser más. Si esta gente, y además está cimentada en el propio Evangelio, donde yo voy ahora, ustedes no pueden venir. Yo me voy antes para prepararles la morada. Entonces va a haber una morada. Va a haber una morada para alguien que no tiene cuerpo. Hace falta una morada. O sea, empiezan a aparecer una cantidad de preguntas. Desde el Evangelio. Hay que preguntarse primero, ¿son las isipsima verba dei estas que estoy pronunciando? ¿O es un añadido que se pone para complementar el mensaje? Bueno, pues está en tela de juicio también, pero parece ser que es más las palabras mismas de Jesús que la interpretación que hacen los escritores. Entonces, todas esas preguntas de la transformación, y estoy filosofando en el ser humano no desaparece. Su ¿cómo se llama? Fortaleza, ¿cómo se llama la frase? Que se transforma. Resiliencia. No, la esencia del cristiano, que es energía, no muere, se transforma. Vita mutatus non tolitus. Claro, hay médicos que asisten a enfermos en la hora de la muerte y hablan de esas manadas de gente que vienen a recibirle, que el propio moribundo nombra a los que están. Esa visión que tuve yo con mi hermana, mira quién está en la pared en el hospital, y digo, ¿quién está? Tú me estás tomando el pelo, ¿no lo ves? No lo ves. Concluyo que era mi padre, que tenía una debilidad por mi hermana, epiléptica, con dificultades en el nervio óptico. Vida después de la vida, que da, muy después de la muerte. Entonces, que hay ciertas todo teorías. esto cuestiona tu fe, para hacerla crecer o para desnudarla de mitos, ¿no? Otra palabra, y termino ya con esto, otra palabra, que me llama la atención y me espeluzna la cabeza, es al tercer día, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Fue a castigar, a ratificar la sentencia de penas eternas? ¿O fue a sacar gente de allí? ¿O fue a compadecerse de la miseria y el dolor que estaban sufriendo por estar lejos de Dios? ¿Qué fue a hacer en los infiernos? Pero está en el credo. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, todas estas son planteamientos que hay que hacerse serenamente y contando con la memoria de Dios, ¿no? Bueno, pues como ven, todavía había temas que tratar. Sí, es verdad. En nuestro programa del día. Bueno, sin más, de verdad que agradecidos porque estén detrás de la cámara. Espero que les haya gustado, que en muchas ocasiones deseamos que haya sido así, que les hayamos entretenido, que hayan podido aprender algunas cosillas y bueno, hasta siempre. Hasta siempre. Ya está. Les mandamos un beso enorme. Les quiero y hasta mucho. siempre. Chao.